Estrellas de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Yo he llegado a creer que aquí hay algo específico con este programa, porque ¿cómo es posible que una emisora de un grupo que tiene un transmisor compartido, las otras emisoras que comparten ese mismo transmisor están al aire, pero precisamente esta en el programa de nosotros deja de estar al aire? Malditos aquellos que están intentando contra nosotros. Pero señores, empezamos temprano. Buenos días, Jaime. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia que está con nosotros. Y es extraño, le dicen a uno de una vez, ponte el tinfoil hat, la vaina esta de papel lumínico. Aluminio. Aluminio, sí, el papel aluminio en la cabeza, y vamos a hacer conspiraciones, pero en verdad ha pasado en varias ocasiones que justamente nuestro programa y nosotros no escatimamos en, por ejemplo, seguir hablando del censo dominicano. Así mismo es. No, y que a veces son las llamadas, fueron la llamada primero, luego entró el teléfono, pero entonces luego empezaron a caerse la señal, que no entendemos, pero nada, estamos aquí. Estamos aquí dispuestos y nuestra opinión sigue contando y la de ustedes también, por supuesto. Señores, y de inmediato vamos a en la bienvenida, el tema de bienvenida, el censo, señores. Lo que está ocurriendo con el Censo Nacional de Población y Familia, que a través de que fueron firmadas las cartas de las Naciones Unidas, precisamente luego de ahí se acordó de que las naciones del mundo van a hacer un censo cada 10 años. En República Dominicana el último censo fue en el año 2010. Es decir, que nosotros tenemos, ¿cuántos años sin hacer un censo? 12 años sin hacer un censo de población y familia en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos el compromiso de hacer ese censo. Nosotros tenemos el compromiso de nosotros poder tener un censo para levantar datos y esos datos hacer políticas públicas. Ahora bien, nos oponemos nosotros al censo. El censo como herramienta para levantar información y a través de esa información crear planes, proyectos, políticas públicas para el avance, el desarrollo, el crecimiento de la República Dominicana. No, a eso jamás estaríamos opuestos nosotros. A lo que nosotros estamos opuestos es a los que dirigen ese censo, que no tienen credibilidad. Y legítimamente nosotros tenemos razones de más para estar opuestos a que todo ese levantamiento de información esté en manos de quintacolumnas traidores de la República Dominicana, como el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo de la República Dominicana, el señor Pavel Issa, quien, siendo coherente con su línea de pensamiento y siendo coherente y haciendo su trabajo para los que le pagan, que son enemigos de la República Dominicana, durante años ha querido subvertir el orden de la República Dominicana, queriéndonos comparar con Haití y con un discurso totalmente antidominicano, enemigo de la República Dominicana, para querer vender la imagen internacional de que la República Dominicana es un país racista, xenófobo, que maltrata a los haitianos. Esa es la línea de Pavel Issa, no lo digo yo. Siendo el ministro, lo admitió y lo dijo, y saltó con su discurso de toda su vida, porque para eso le pagan. Hay que recordar que Pavel Issa trabajó para el Programa Nacional Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el PNUD,
República Dominicana junto con Seara Hatton. Y ambos fueron desvinculados del PNUD y elegantemente presentados ante la opinión pública como que no se le iba a renovar el contrato, elegantemente, porque él sigue siendo un soldado de la causa antidominicana, pero no lo iban a maltratar su propia gente, pero por escándalos Tuvieron que y tomar por acción. acciones concretas, así es, Eury, tuvieron que desvincularlo, tuvieron que desligarse del trabajo que Seara Hatton y Pavel Issa hacían en el PNUD. ¿Qué hacían ellos en el PNUD? Precisamente levantar data, levantar información para hacer informes, esos informes presentarlos para que a través de esto se tomen decisiones en estos organismos internacionales y, aparte de esto, que se hagan políticas públicas cuando la República Dominicana adquiere o se adhiere a ese tipo de informes. Pero Mira, también, Jaime, hay que mencionar que el censo en sí, las preguntas, el cuerpo, las preguntas que están en el censo, no van a servir un carajo para hacer políticas públicas, para lo que se necesita, como para las personas que tienen alguna discapacidad. Mira, yo leí ayer, un gran amigo, Gustavo Valverde, me informó, así de manera como indirecta, contestándome unos tweets, cuál es el sistema que van a usar, por fin. Pero eso no es una información oficial, porque no salió de la ONU, sino de alguien que aportó o que estuvo involucrado en el proceso. Y me dijo que es un sistema que usan en Estados Unidos, el CS John, algo así. Pero igual estuve viendo, es un sistema de código abierto y aún no una información oficial, sigue siendo cuestionable que esto no se haya dado. Pero hoy en la mañana, como es costumbre, me levanto y abro todos los periódicos impresos y encontré en el Diario Libre un artículo en la página 8 donde dice, directora de la ONU asegura que el censo va este jueves a pesar de los retos. Y dentro de este artículo les voy a leer textualmente lo que dice el director Víctor Romero. Dice, las provincias en el subtítulo diserción, al final, dice, las provincias con mayor diserción han sido Santiago, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional, en las zonas donde hubo problemas con convocatoria y no se pudo iniciar con las capacitaciones a tiempo. Se están haciendo capacitaciones intensivas de acuerdo a Víctor Romero. Estamos hablando que se están capacitando gente faltando 48 horas para el censo. Pero no obstante, en el subtítulo de las tabletas dice, este censo será el primero que se realice con equipos digitales. Los empadronadores ya llenaron formularios en papel, sino que entrarán los datos en tabletas electrónicas. Esta nueva realidad ha significado para la ONU el reto de enseñar a 50,000 personas a usarlas correctamente. El director del censo admite que han existido dificultades en cuanto al uso de estos dispositivos, por lo que están haciendo pruebas adicionales en el terreno, probando y abriendo los aplicativos y garantizando que todos los usuarios tengan los accesos para minimizar las incidencias en los primeros días de empadronamiento. Repito, el director del censo admite que han existido dificultades en cuanto al uso de esos dispositivos, por lo que están haciendo pruebas adicionales en el terreno, probando y abriendo los aplicativos y garantizando que todos los usuarios tengan los accesos para minimizar las incidencias de los primeros días. Y aparte de eso, tanto en Twitter como en Instagram he recibido mensajes de personas que se han estado entrenando y que me corroboran con eso mucho antes de yo haber leído el artículo. Desde anoche, y lo pueden buscar en mi Twitter y lo pueden buscar en las historias de mi Instagram. Personas que han tomado el empadronamiento y dicen, la aplicación se ralentiza, cuando se conecta mucha gente no funciona, la aplicación se cae, hay mucha gente que no sabe cómo usarlo, las instrucciones no son claras en cómo manejarse. Entonces, faltando 48 horas para un censo, está pasando lo que nosotros hemos estado preguntando hace meses. ¿Cuál es el proceso operativo? ¿Cómo se va a manejar la información? ¿Quién va a tener acceso a manipular los datos? ¿Quién va a auditar después que se tengan los datos? ¿Quién tiene acceso a modificar los datos? Vuelvo y repito. Porque muy bien, tú vas a utilizar un sistema X, pero ¿y si José de los Palotes tiene acceso a modificar la información emitida? ¿Quién audita para que eso no sea modificado?
Si tú vas y me llenas 50 formularios y yo en la ONE puedo modificar esos 50 formularios y después la ONE, como bien dice el artículo, que va a entregar los datos a principios del 2023, la ONE agarra y manipula esos datos y lo entrega. ¿Quién me confirma que eso no fue así? ¿Dónde está esa información? Y la directora de la ONE, Miosotis Rivas, se ha enfrascado en solamente comunicar: confíen en nosotros, el censo tiene que hacerse. Confíen en nosotros, el censo es necesario. ¡Pip! No, y Es necesario, lo sabemos. sobre todo que no ha dado ningún tipo de información de la que se le ha solicitado. Exacto. Lo que hay es un hermetismo. Entonces, señores, todo proceso gubernamental, y más un proceso que es de gran cuantía, este proceso son entre 3.000 a 4.000 millones de pesos. Eso es lo primero. Lo segundo es que es una movilización nacional. Lo segundo es que Lo tercero. lo tercero es que tú estás levantando datos y vas a estar en contacto directo con la gente. Entonces, ¿qué resulta? Que eso genera ciertas inquietudes en la Claro. gente. Pero aparte de todo esto, que tú no respondas a esas inquietudes en el tiempo prudente, lo que generan es una desconfianza mayor a la que ya se te tiene. Porque hay que estar Exactamente. claro con eso, señores. Si a mí tú me estás cuestionando que estoy administrando la cosa pública y en vez de yo dar una respuesta oportuna, lo que me estoy es negando a dar respuesta, la gente dice: espérate, pero ¿y qué está pasando aquí? Porque eso son cosas que deben de estar transparentadas. Entonces, otra cosa, señores. Miosotis Rivas, esas son de la gente que vive manipulando data en cuanto a temas de el asunto de los Hablando, abortos y de todo eso, señores. Esos son de hablando, esos grupos feministas perversos. pero hablando de ella, aquí don Vinicio Castillo denunció en Twitter el día de ayer que la directora de la ONE admite no hizo licitación para asignar contratos de 12.6 millones a una empresa vinculada a la ONU para análisis y conclusiones del censo. O sea, por todos los lados que está como oscuro este censo. Repítelo. Directora ONE admite no hizo licitación para asignar contrato de 12.6 millones a empresa vinculada a ONU para análisis y conclusiones del censo. Qué interesante. 12 millones de pesos sin licitación en un asunto que sí debe de existir una licitación. Claro Porque, que sí. ¿y dónde está Carlos Pimentel? Ahí es que yo me pregunto, ¿cómo se trata de la ONU? Señores, todas esas personas son esbirros de la ONU. Son lacayos de la ONU. Seara Jato, Pavel Isa, esta misma señora Miosotis Rivas, que está en la ONU. Tú dices: ven acá. ¿Cómo es posible que nuestro país se vea en esta situación? En realizar un proceso. Señores, ¿usted se imagina que mañana vuelvan a colocar en la Junta Central Electoral al señor Castaño Guzmán? ¿Usted se imagina lo que pasaría en este país? Después que desperdició más o menos 4.000 millones igual, que es lo que se va a gastar en el censo. ¿Usted se imagina? Entonces, Miosotis, es la misma queja. Es una queja. No es que a mí me cae mal. Yo conozco a esa gente para que me caigan mal. Y yo ando en gente. Yo no ando en eso. ¿Quién anda en gente? Y qué odio, qué odio. Yo lo que tengo elementos que he dicho aquí, con Pavel Isa y con Seara Hatton, que lo votaron como dos perros del PNUD, porque amañaban informes y datos que recogían ahí. Y yo No lo digo yo, lo dice Valerio Giuliani. El escándalo que se armó en esa época, nosotros porque éramos muchachitos y muchos de los que nos escuchan. Y el dominicano, en su memoria de corto plazo, se le olvidan. su amnesia selectiva. Sí. Amnesia selectiva. No, y exactamente. amnesia también normal, porque es que aquí pasan tantas cosas que
A uno se le va olvidando. Pero mira, yo quisiera saber por qué en la pregunta 35 del censo, que dice, ¿cuál es su número de cédula de identidad o número único de identidad dominicana? Pero no hay un espacio donde pongan las de las personas que se supone que están legales aquí, los inmigrantes que están legales aquí. O sea que a ellos no importa a ellos no importa el pasaporte, su número de identidad, o sea, no importa. No, Nada más es lo dominicano. y mira, eso es un punto también, pero también hay otro elemento en lo que mencionaba Jaime, y es, si el censo fracasa, ¿a quién llamamos a capítulo? No a nadie. ¿Cuáles son los parámetros para nosotros determinar que el censo fracasó? ¿Cuál es el plan de contingencia en caso de que no se colecte la información correspondiente y que no se levante la data suficiente para poder sacar informes? El dinero que se pierde, ¿quién responde? Porque vamos a un censo, a lo mejor un censo. Ok, pero dime el cómo, que todavía no nos lo han dicho claramente en cuanto a la manipulación de la información. Dime las consecuencias y dime las contingencias. Y dime taxativamente, o sea, yo no he visto el flujo de información todavía y esa vaina me emputa. Ustedes no se imaginan cuánto me emputa esa vaina. Porque es como que nosotros vamos a hacerlo porque nos da la gana. Lo A vamos mí a lo hacer que me porque el país es de emputa son nosotros. los 4,000 millones de pesos que se van a regalar Y también el y a silencio. malversar. También hay otro elemento, también el silencio tanto de la presidencia como de nuestros legisladores. Porque Miosotis fue tanto a la Cámara de Diputados como al Senado y no hubo vamos a decir como, no hubieron presiones puntuales o preguntas puntuales en cuanto a los intereses de República Dominicana con este censo. Ni siquiera los legisladores nos explicaron a nosotros lo que explicó Miosotis. ¿Entiendes? O sea, todo se queda en el aire. Y así no se vale. Porque al final pierde el pueblo dominicano, como siempre. Como perdimos los 4,000 millones con las elecciones canceladas y como siempre perdemos con las decisiones que toman los gobiernos. Y déjenme decirle algo, señores. El censo fracasó. No se ha hecho no solo por no se ha quienes- hecho y ya está fracasado. Ya fracasó. Óyeme, el censo fracasó. No porque nosotros estemos criticando aquí los que están dirigiendo el censo, no. Fracasó porque nosotros tenemos cientos de denuncias de personas empleados para el censo que están diciendo los desórdenes que hay allí adentro. Pero no obstante a eso, fracasó porque ya ellos están infundiendo y metiendo miedito de que el que no se deje censar va preso. Como dijo Noelia, aquí no hay cárcel para tanta gente. Pero que me metan preso. Para entonces yo someter un recurso de constitucionalidad con una ley más vieja que yo. Claro. Que me metan preso. Yo quiero que me metan preso. Para entonces, para que se derogue la ley. Porque la ley tiene sus aromas que mellan con la Constitución del 2015. ¿Por qué a mí me tienen que meter preso por yo negarme de una información personal? ¿Dónde está mi derecho a mi privacidad? ¿Ah? Porque es muy lindo meter presión. No tendrás nada y serás feliz. Pero no estamos en 1960, estamos en el 2022, con una constitución nueva. Entonces, al final, como bien dices, Jaime, ya el censo fracasó. Una, porque el gobierno no tuvo la capacidad de generar un consenso. Dos, porque el gobierno no tuvo la capacidad de explicarle a la población cómo se haría ese censo. Tres, porque cuando se vio con el pip, entonces reaccionó a la presión con hostilidad, como saben hacer, y lo único que han provocado es más rescosor en un grupo poblacional que mucha gente le puede decir son fanáticos, que mucha gente le puede decir son radicales, que mira que se está negando. Sí hay gente que se está negando directamente al censo, pero la mayoría no está siendo negada, no se está oponiendo por conspiranoia, se está oponiendo por razones válidas. Que se quieran juntar y etiquetar a todo el que se opone y al que cuestiona como un conspiranoico es otra cosa. Y eso no funciona, Homero, eso no funciona. Busca otra técnica. Utiliza a tus asesores, por Dios. No, si utiliza a Raúl, se jodió. Se jodió. No hay forma, señores, no hay forma.
Le pueden pagar 20,000 empresas de comunicación estratégica para que ande pagando vocingleros por ahí. Ya la gente tomó su decisión y sabe. Y el presidente, hay cosas que tal vez usted no le está viendo, pero usted la va a pagar a cara. Ajá. Presidente Luis Rodolfo Aviranel Corona, amigo. Hay cosas de esos grupos que tal vez usted no la ve ahora, pero usted la va a pagar cara electoralmente hablando. Así es. Usted está dispuesto a coger ese riesgo por otros que mañana están con otros. ¿Con quién le paga el Sí, cheque? ¿Con quién le paga el cheque? mañana porque esa gente no tiene prigilio. No, mañana están con otro, con quien le paga el cheque. Así mismo. Así como esos grupos, una parte, estuvieron con Danilo Medina Sí, y después le sacaron la alfombra, Luis Abinader. sí. Esos mismos grupos que hoy están haciendo que su administración sea objeto de escándalos, donde para un censo que no se hizo licitación de muchísimas cosas, millones y millones que están corriendo allí como un torrente que van directo a esos grupos para capitalizarse. Esos mismos mañana van a estar con otros, porque esos grupos no tienen sentimientos por nadie. No, y al final esos grupos no fueron que salieron a buscar votos. Tampoco. Eso es así. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.